Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. FADA se encuentra preocupada por la cantidad de accidentes por culpa de la combinación de alcohol y gasolina. Productores colombianos de café y panela llegaron a Aruba para dar muestras de sus cosechas. Indignación por maltrato laboral que se vivió en Colombia. 26 personas lamentablemente fallecieron por culpa de un accidente de bus en el Perú. Fueron a nadar y un cocodrilo los acorraló. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la preocupación que tiene FADA, porque en las últimas semanas, casi que podemos decir en los últimos meses, se ha visto una tendencia y más durante los fines de semana de la combinación peligrosa y letal de alcohol y gasolina, pues son más y más los conductores irresponsables que deciden subirse al volante con unos traguitos de más. Recientemente se pudo notar que al parecer cada tanto día o prácticamente todas las semanas y más aún durante el fin de semana hay personas que resultan detenidas por estar manejando bajo los efectos del alcohol. En horas de la noche, pero seguramente también en horas de la madrugada, se pueden ver a personas, pueden ser hombres, mujeres de una edad joven o de una edad avanzada, que al parecer tienen problemas con el alcohol y allí se suben a su volante y pueden ocasionar un accidente. Sin embargo, los trabajadores preventivos de parte de FADA, que es la Fundación de Antidroga Aruba, quienes están trabajando y tienen un mensaje para la comunidad para que principalmente nuestros automovilistas no tomen la decisión de combinar alcohol y gasolina, porque sabemos que cuando se encuentran bajo la influencia de alcohol no están completamente con los sentidos y esto podría provocar una tragedia, no solamente para ellos mismos, pero también para los demás conductores, automovilistas, motociclistas o también peatones. Cambiando de tema, ya nos estamos acercando a la Gran Expo de Salud este próximo sábado 23 de septiembre. La cita es en el Renaissance Convention Center, en donde más de 35 instancias que se dedican a trabajar por la salud estarán allí presentes. Entre ellos nuestro Hospital Horacio Oduber, quienes también estarán presentes y nos tienen una gran invitación. Como decimos en Papiamento, el hospital no siempre te, pues nosotros también unimos al Expo Salud. Este fin de semana en el Renaissance, el hospital va a estar con 3 diferentes departamentos. Tenemos más de 1000 empleados, pues fue muy difícil escoger, pero este año escogimos al departamento del laboratorio del hospital. Van a venir con un microscopio, ahí todo el mundo puede ver lo que los analistas ven. Eso siempre es interesante para uno ver lo que ellos ven y así uno puede hacer preguntas. También va a estar el Blood Bank para así adquirir más donantes, porque Aruba necesita más donantes de sangre. Ahí van a estar, te pueden dar todo tipo de información. Si tienes tatuaje, puedes donar. Si estás embarazada, se puedes donar. Hay diferentes preguntas que siempre conseguimos. Y al final también el departamento, pues el camber de operación. Hay mucha gente que tiene miedo de la operación. Pues ahí van a poner todos los aparatos, lo que usan las personas que están también ahí, van a dar información durante la anestesia, cómo va la operación, qué es la recuperación. Así que si vas a hacer una operación y quieres hablar para así calmarte, también van a estar nuestros profesionales de camber de operación del hospital. Así que quiero invitar a todo el mundo. Ven al Expo Salud. No es siempre que el hospital sale afuera, pues no tienes que venir al hospital, pues ve al Expo Salud y van a estar todos nuestros profesionales para dar información. Cambiando de tema, gracias a la invitación por parte del Departamento de Asuntos Económicos de Comercio e Industria de Aruba, allí conjuntamente con Holland House Colombia, decidieron invitar a diferentes productores de café y panela, productos netamente colombianos, acá a nuestra isla. En una cata y showroom que estuvo completamente lleno, tuvimos la oportunidad de hablar con unos de ellos.
Muy orgullosos y muy agradecidos con la Gobernación de Cundinamarca y la Cámara Holland House por darnos este espacio y poder venir a este hermoso país a mostrar nuestros productos. Nosotros somos una asociación de productores, de pequeños productores en Ubaque, Cundinamarca. Trabajamos café de alta calidad, cafés especiales en pergamino verde y también café tostado. Eso fue lo que venimos a mostrar hoy acá en esta feria de emprendimiento acá en Aruba. Estamos muy contentos de que pues hubieran asistido los empresarios de diferentes sectores y orgullosos de mostrar nuestro producto en esta región. La intención principal es poder hacer unos negocios comerciales con ustedes, de poder internacionalizar nuestra marca. Actualmente la tenemos solo en nuestro país y qué orgullo para nosotros poder traer nuestro café de especialidad a este país, que lo puedan probar en los diferentes restaurantes, en los diferentes coffee house y que lo podamos tener, o los consumidores finales los puedan tener en su mesa, los amantes del buen café, porque pues el café que les traemos hoy es un café de excelente calidad. El café de Ubaque, Cundinamarca, Colombia, porque es diferente a un café tradicional, porque es un café suave, es un café que es sedoso en boca, con notas únicas, notas a chocolate, frutos, cítricas. Es un café que, digamos que comparado con otros cafés, puede tener una tostión media y puede trabajarse en cualquier método sin ningún problema. Entonces, pues, esto nos llega nada de completo orgullo, que ustedes puedan degustar nuestra marca, nuestro café y pues nada, bienvenidos, o sea, invitados a Colombia, que puedan degustar nuestra marca, que la puedan conocer, que puedan conocer nuestro hermoso país, nuestro municipio y nuestra gente. Hoy nos está acompañando 4 asociaciones puntualmente de líneas priorizadas que tenemos en el departamento de Cundinamarca, 2 de panela y 2 de café. La idea de hoy es cerrar con broche de oro un programa de internacionalización que venimos desarrollando ya hace más o menos unos 4 meses con estas asociaciones tan bonitas, productores, cafecultores, paneleros. La idea es que ellos puedan expandir a nuevos mercados internacionales y escogimos Aruba, en este caso como un mercado potencial para que ellos puedan visualizar también nuevos compradores internacionales. Solamente que ellos vengan a conocer el mercado de Aruba, sino también invitar a los compradores internacionales que Colombia tiene productos de calidad, productos también de tipo exportación y que realmente todo lo que quieren ellos mostrar ante el mercado arueño son las oportunidades que también, no solo ante el consumo de café o de panela, sino también las alternativas saludables que tienen estos productos. Sí, es muy bonito porque somos una delegación de 13 personas y 11 de nosotras somos mujeres, y también es muy bonito escuchar que mujeres del campo que han sido víctimas del conflicto armado hoy en día se paran enfrente de un comprador y le muestran no solo un producto de mucha calidad, sino un producto muy especial que ellas mismas recogen con sus manos. Entonces, desde la Cámara de Comercio estamos muy orgullosos de poder traerlas a Aruba y que ustedes también tengan el placer de poder probar sus productos, que son la verdad unos muy buenos productos y una calidad excelente. La principal labor en la Cámara es conectar mercados, conectar a Colombia no solo con Europa, sino con todo el Caribe holandés, y creo que este proyecto es una muestra del trabajo que nosotros hacemos y de lo bien, digamos, que podemos lograr que una empresa colombiana exporte sus productos directamente y que no tenga que depender de un intermediario, sino que todo, digamos, su producto llegue directamente desde el productor y la calidad, digamos, sea lo primero que los productores puedan dar a conocer a los compradores. Digamos, nosotros desde la Cámara manejamos un portafolio muy amplio de productos y desde la Gobernación también se apoya a todo tipo de productores, así que claro que sí, súper bienvenidos a Colombia a conocer todos los productos que tienen una calidad excelente y estoy segura que les van a encantar. Sí, para nosotros esto es valioso, este tipo de ejercicio bajo la colaboración de Holland House, la Gobernación de Cundinamarca abre las puertas a unos nuevos mercados para nosotros como productores paneleros y mostrar los diferentes usos de este maravilloso producto. Bueno, la panela es nuestro producto insignia, es un endulzante natural con vitaminas, minerales que aportan al cuerpo humano, pero que tiene una versatilidad en sus diferentes usos, en bebidas frías, calientes, en cocina gourmet, en belleza y otros. Tenemos panela pulverizada en presentaciones de sachet, en libras, media libras, la línea de dulcería melcochas, que son tradicionales dulces en Colombia, y también la línea de mieles de caña con extractos naturales para usarlas en coctelería, en postres, en helados y en salsas naturales. Nuestra intención de esta visita en Aruba es generar la apertura para todo este tipo de productos y que se conozcan los diferentes usos que se tienen de la panela y sus derivados, puesto que por las tendencias que tenemos en el mundo de darle la opción a nuevos productos que sean saludables, naturales, como lo es la panela, pues nos genera un escenario muy importante para nosotros.
Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable y nefasto que ha generado una gran indignación en Colombia. Y es como en una compañía, al parecer, sus dos propietarios increpan a los empleados y tienen abuso laboral, no solamente con malas palabras, con maltrato físico y verbal, pues allí, según lo que indicó el ministro de Trabajo, temporalmente esta compañía está suspendida. Sí, señora. Claro. Sí, señora. En el video hecho por los trabajadores de una empresa dedicada al sector ganadero, se observa como uno de los propietarios amenaza a sus trabajadores. ¡Se forma! ¡Fórmese! Uno de ellos es quien ante las cámaras de Noticias Caracol recordó cómo inició el maltrato. Él, en términos muy vulgares y soeces, se refiere a que necesita que todos esos HPs estén reunidos porque necesita comunicarles algo. ¡Fórmese! Mientras los trabajadores se reúnen, las agresiones continúan. ¡Así es! ¡Cambia! Empieza a insistir de manera muy violenta que él nos necesita formados tipo militar. Nadie entendió por qué, pero en el estado de alteración en que se encontraba, pues nos produjo miedo. ¿Quién manda acá? Los trabajadores de esta empresa decidieron grabar las agresiones porque, según ellos, estaban cansados de los malos tratos a los que durante varios años han sido sometidos. Las intimidaciones pues son constantes en el sentido en que los regaños, los maltratos se producen, digamos, permanentemente. Y eso pues ha generado inclusive pues una rotación laboral permanente en los puestos de trabajo. Ahora solo piden protección urgente de las autoridades. Aquí ya hay casos clínicos de estrés y de ansiedad originados por el acoso y hasta la persecución de tipo laboral. Luego de que se conociera públicamente el caso, el viceministro de Trabajo se pronunció. Esta conducta incluso puede transgredir el derecho penal. Serán las autoridades penales las que determinen si allí también hay una conducta delictiva. Estamos también investigando en nuestro sistema si esta empresa también tiene otras quejas o otras querellas. Noticias Caracol buscó escuchar a los propietarios de la empresa Casta Agroindustrial, pero fuimos retirados por guardias de seguridad de las instalaciones de la empresa. Cambiando de tema, escuche esta cifra: en menos de una noche, cerca de 2.000 migrantes fueron vistos pasando la frontera entre el estado de Texas hacia los Estados Unidos, según el último reporte de las autoridades. El informe de La Voz de América. La ciudad fronteriza de Eagle Pass está nuevamente en el tapete. En los meses recientes lo ha sido por la disputa sobre las boyas en el Río Grande para disuadir la migración ilegal. Y ahora, en apenas una noche, cruzó un tercio de todos los migrantes que por allí cruzaron la frontera de manera irregular durante el mes de julio, según confirmó el Departamento de Seguridad Pública de Texas y evidencia un video publicado en las redes sociales por un reportero de Fox News. El Departamento de Seguridad Pública de Texas sorprendió múltiples grandes grupos de inmigrantes ilegales que cruzaron el Río Grande entre puertos de entrada y atravesaron el alambre de Concertina en Shelby Park, en Eagle Pass. En total, aproximadamente 2.000 inmigrantes ilegales fueron detenidos y procesados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Cabe destacar que no todos los que intentan cruzar lo logran o son procesados. Van en grupo justamente por la seguridad. Pues muchos de ellos están, meses estaban esperando su cita, estaban esperando para ver si realmente iba a funcionar esa política, el bloqueo de asilo con la aplicación de CBP-1. Ahora tenemos las restricciones del título 9. Los traficantes de personas o los políticos les dicen que en este momento les resulta más fácil cruzar para ser procesados. La organización Texans for Strong Borders pide más acciones y califica de insuficiente el trabajo del gobernador Greg Abbott, mientras que otras organizaciones señalan que la percepción de las fronteras abiertas promueve la crisis. Y continúan las investigaciones por el lamentable accidente que ocurrió recientemente en el Perú, en donde allí el conductor de un bus intermunicipal, al parecer por la rápida velocidad a la que iba, pero también por el mal estado de la vía, llevó hacia el vacío allí a las personas que venían dentro del bus y lamentablemente 26 de ellas fallecieron.
Pedidos de ayuda e impactantes imágenes quedaron tras la caída de un bus de la empresa Molina a un abismo de 200 metros, a la altura del kilómetro 258 de la carretera longitudinal sur, en la zona de Churcampa, en Huancavelica. El chofer del bus interprovincial que se dirigía de Ayacucho hacia Huancayo, con 70 personas, habría perdido el control del pesado vehículo, según dicen, por el mal estado de la carretera, la velocidad y una maniobra temeraria. El rumbo de la carretera está abandonado. ¿En qué circunstancias se encuentra? La carretera tiene una huequería, ¿no? Ajá. A veces por desviar o hacer una cabreada, un hueco, como dice. Y es lo que ha pasado ¿no? Por esquivar este derrumbe, mira, prácticamente el señor se fue para adentro, ¿no? 26 personas perdieron la vida y 35 quedaron con lesiones, contusiones y graves golpes. La policía de carreteras y pobladores de la zona ayudaron a los pasajeros del fatídico bus. Hasta el momento ya son 2 las víctimas mortales de una explosión que se registró en las últimas horas en Medellín. Allí también se abrió una investigación para poder si efectivamente esta polvorería que estaba funcionando allí estaba de una forma ilegal. Eran las 10:20 de la mañana de este lunes cuando una fuerte explosión sacudió a Río Negro, Antioquia. Todo era caos. Las calles estaban cubiertas de polvo y humo, mientras muchos vecinos aturdidos trataban de entender qué pasaba y buscaban desesperados a sus familiares y amigos entre los escombros. Era esta la vivienda en la que, según testigos, funcionaba una empresa ilegal de pólvora donde se produjo la explosión que deja 21 heridos. Yo sentí la explosión cuando salía al entregar un pedido, sentí algo nos acudió cuando miramos una explosión grandísima, cuando iba a volar palos y cosas. En el sitio murió Juan Manuel Vallejo, quien al parecer sería el encargado de la polvorería. Esta madrugada falleció producto de la gravedad de las heridas Luis Fernando Rosero, un joven de 25 años y quien trabajaba en una veterinaria vecina. Según testigos, ya habían alertas y denuncias de la existencia de elementos pirotécnicos en la vivienda. ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Una mamá que sabemos que desde que tiene al bebecito al interior de su vientre hace absolutamente todo para que ni una mosca se le pare al bebé y que lamentablemente el joven decide perderse en las calles. Esta es la primera entrega de una entrevista a una mujer en Cúcuta, en Colombia, que lastimosamente su pequeño hijo decidió tomar este rumbo de la drogadicción y vivir en la calle. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que ella no ayude a más personas. Y entonces cuando me toca hablarlo, pues me afecta. Un mar de lágrimas. Eso ha llorado esta madre por su hijo, un hijo al que las drogas le arrebataron de los brazos. Dicen que mi hijo consentido, pero yo digo que no ha sido tanto lo consentido, sino que yo siento que es el que más me necesita, que aunque está en la calle y ha demostrado ser un guerrero, es el más quebrantado. 15 años tenía María Elena cuando quedó embarazada, y esa misma edad, 15 años, tenía su pequeño Brian cuando se fue de casa. Se empezaron a perder las cosas y una persona me llama y me dice, María Elena, mira que Brian vino por acá vendiendo tal cosa, y empezó a buscar y efectivamente no estaba lo que... Y yo lo confronto y le digo, Brian, ¿usted por qué está haciendo esto y esto? Y me dice, sí mamá, perdóneme, es por esta porquería. Y me tira una tapita de lapicero y se pone a llorar y me dice, mamá, perdóneme y ayúdeme. La porquería que llevaba en la tapita era bazuco. No hubo vuelta atrás. La adicción se lo tragó por completo. Yo como mamá me di cuenta que tenía que colocarle carácter a la situación y que no podía permitir que él estuviera dentro de la casa consumiendo y, como se dice la palabra, alcahueteándole lo que estaba pasando. Tenía que enseñarle que la droga lo podía llevar a perderlo todo. Y así ocurrió. Brian terminó como habitante de calle y lo perdió todo. Todo menos el amor de su mamá. Ella persigue sus huellas y, de paso, ayuda a otros caídos en desgracia. ¿Come o no come, papá? ¿Eh? ¿Come o no come? Sí, claro. Un
día que llegué a la calle a buscarlo a él, porque ya se perdía mucho tiempo, llegué a buscarlo a la calle y me conseguí otro muchacho y empecé a hablar con él, empecé a hablar con otro y me empecé a dar cuenta que en la calle había pelados que necesitaban ayuda y que no eran de muy mal corazón. Entonces de ahí empecé fue como a relacionarme con ellos, a tratar con ellos, a llevarles un alimento. María Elena lidera hoy la Fundación Banquete del Bronx en Cúcuta. Sin miedo, sin asco, se mete a los sectores más deprimidos, reparte comida y cura heridas. Y nos vamos a nuestra hermana isla de Curazao porque allá hay una preocupación entre los pescadores porque al parecer un lugar en donde ellos han dedicado durante muchos años a pescar pues se ha convertido en los últimos tiempos en un atractivo turístico y son más y más las personas que deciden entrar a esta playa. La famosa conocida Playa Grande, que se queda al lado oeste de Curazao, se ha convertido en una atracción turística popular porque es donde los visitantes pueden nadar junto a tortugas domesticadas en su hábitat natural. Pero últimamente la cantidad de turistas y también automóviles que visitan este lugar a diario se ha convertido en un punto de tensión y un problema para los pescadores que cada día zarpan sus embarcaciones desde la misma playa y regresan con pescado para vender. Afirman que la cantidad de tráfico y de personas les impide hacer su trabajo al máximo, aunque destacan que la situación también es una molestia para los vendedores locales en la playa. Los pescadores instan a las autoridades allí en Curazao a encontrar una solución razonable para el aparcamiento y el control de multitudes que se está viviendo en esa playa. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estos son los rastros del Alzheimer. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. É wiki data da domina. Busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino Tindi oferece. Com cada ponto que vos acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nandi nos premios nan estadia nandi hotel e muito mais. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio nan pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botame Haya por momento ganador. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la Iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy les vamos a contar una historia de dos hermanas en Puerto Rico. Una de ellas tiene 74 años y la otra 76. La de 76 años lamentablemente sufre de la condición de Alzheimer y su hermana de 74 años es quien la ha ayudado. Pues vamos a hablar cuáles son esas causas del Alzheimer. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. ¿Qué significa Lili para usted? Lili es todo para mí. Les presento a Alicia, quien a sus 74 años es la cuidadora de su hermana Lili, quien tiene 76, dos septuagenarias que llevan acoplándose desde hace una década, cuando el Alzheimer tocó a sus puertas. ¿Y cómo le dice a usted si no se acuerda de su nombre? No me llama. A veces le cree que soy su mamá y me dice mamita. Y es que Alicia, pese a ser la menor, se hizo cargo de su hermana 2 años mayor, cuando fue diagnosticada con esta cruel enfermedad, provocando un efecto colateral físico, de salud y emocional. ¿Y quién la cuida a usted? Nadie. A mí no me cuida nadie. Por eso es que es tan agotador. Porque el cuidador a veces tiene que dejar de ir al médico para poderla llevar a ella. Siéntate derechita para que no se te caiga y te voy a dar ahora mismo el jugo. Se trata de un trabajo agotador donde Alicia le hace todo a Lili, donde no todos los días son iguales y donde en este caso el compromiso es inquebrantable. ¿Y quién es Alicia? Doña... Mira cómo se ríe, ella tú. Ella es Alicia. Sí, yo sé. ¿Y ella es la que te cuida? Sí. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en un lago en Houston, en los Estados Unidos, como personas decidieron ir a nadar. Sin embargo, allá había un tremendo cocodrilo que empezó a acorralarlos. Gracias a la rápida acción de unos ambientalistas, lograron allí rescatar a estas personas. Es común escuchar historias y anécdotas de personas que se cruzan con cocodrilos en Florida, especialmente en el sur del estado, en donde se sitúa la reserva de humedales allí. Sin embargo, recientemente trascendió la noticia de un grupo de jóvenes en Texas que quedó acorralado en la mitad de un lago mientras un caimán pasaba muy cerca de ellos. Sin embargo, también había un grupo de jóvenes de pie sobre una plataforma que flotaba en el medio del lago y que, de acuerdo con la descripción de la publicación, estaban atrapados porque al menos un cocodrilo merodeaba este lugar. Sin la oportunidad de poder nadar hasta la orilla por miedo a ser atacados por el animal, los estudiantes nadaron hasta la plataforma y se mantuvieron allí reunidos. Los cocodrilos son algunas de las criaturas que viven en el lago, que está ubicado allí en Houston, según lo que indicaron. También, según lo señalado en los comentarios de los usuarios, algunos manifestaron que con frecuencia a los visitantes se les advierte acerca de la fauna que hace vida en esa laguna. De acuerdo con un medio de comunicación, también trascendió otro video en donde un guardabosques se acercaba en bote a la plataforma en donde estaban los jóvenes para iniciar el proceso de rescate. Asimismo, no hubo reporte ni de heridos ni de daños materiales durante el evento. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Pampers de Compra. Este fin de semana se va a estar llevando a cabo la Expo de Salud, específicamente el sábado, y para eso Proleche Mama Aruba y Pampers también les tienen una gran invitación. De 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Renaissance Convention Center podrán visitar el booth de Proleche Mama y participar para ganarse un basket completamente lleno de productos para bebé cortesía de Pampers. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir y ver esta y todas nuestras emisiones. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.